Jonás. Vamos a estudiar el libro de Jonás o el personaje de Jonás en un momentito. Para ustedes que vienen los miércoles, yo sé que ustedes dicen, pastor, este parece un estudio que habíamos estudiado un miércoles. Sí, es uno de los estudios, pero no se me desanimen porque siempre hay algo nuevo que aprender. Queremos recordar que los miércoles tenemos un servicio a las 7:30 aquí en nuestra iglesia. Así que en la Biblia Negra, página 802, en la Biblia Negra de nuestras visitas, vayan conmigo, hermano, al libro de Jonás. Libro de Jonás. Y yo quisiera darle rápidamente un trasfondo del libro para que usted entienda el contexto de este libro, de dónde estamos viniendo con este mensaje. El texto principal se encuentra en Hebreos 12:15 y no lo tienen que buscar, déjeme citarlo, déjeme leérselo, porque de ahí proviene este estudio. El tema que se va a tratar proviene de Hebreos 12:15. Y déjeme leérselo. Hebreos 12:15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El tema que se trata esta mañana y el domingo que viene, si Dios lo permite, es el tema de la amargura. Estamos empezando una serie de estudios sobre la psicología de Dios, por decirlo así. La psicología de Dios. Y Dios en su palabra trata muchos temas que tratan el corazón, que tienen que ver con nuestras actitudes y los problemas del corazón y de la mente y de las emociones. Y vamos a empezar en esta mañana con el problema que a cada uno de nosotros de vez en cuando nos acosa el problema de la amargura. Algunas personas luchan con esto a diario, pero de vez en cuando nosotros enfrentamos esa dolencia espiritual que se llama la amargura del alma. Y cuando y usted dice, ¿por qué estamos en el libro de Jonás entonces? ¿Qué tiene que ver el libro de Jonás con la amargura? Bueno, si usted estudia el profeta Jonás, usted va a ver que uno de los problemas que él tenía, y en mi opinión, el problema principal de Jonás era que él era un hombre lleno de amargura. Y él era un mensajero de Dios, él era el promulgador de Dios, el profeta. Sin embargo, esa amargura que él tenía en su corazón hacia los asirios y el pueblo de Nínive fue tan profunda que le estorbó su vida. Y yo quisiera tratar ese tema en esta mañana. Vamos a ver un poquito de trasfondo, la historia de Jonás, y vamos a tratar de entrar al estudio completamente. La semana que viene vamos a ir al estudio completo, pero vamos a empezar a abrir el paso con este tema de Jonás. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que tú me ayudes a predicar tu palabra, te pido que tú me des sabiduría para poder exponer tu santa palabra a los hermanos en esta mañana, y yo te pido, Señor, que todo sea para tu gloria, para tu honra. Edifícanos con tu palabra, ayúdanos a entender y poner en práctica los principios bíblicos que vamos a ver en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayan conmigo en su bosquejo a la primera página, y vemos aquí que Jonás precedió a Amós y profetizó bajo el rey Jeroboam II, el rey más poderoso de Israel. Asiria era el gran enemigo de Israel y conquistó a Israel en el año 722 a.C. Desde niño la Biblia nos enseña que Jonás había aprendido a odiar, a aborrecer a los asirios.
y temer sus atrocidades, porque eran crueles. Los asirios eran horribles. Torturaban a la gente, asolaban las ciudades que conquistaban completamente, las asolaban y acababan con todo. Eran personas crueles, sumamente crueles. Y Jonás, desde chiquito, los aborrecía porque ellos eran los enemigos de Israel, eran los enemigos de los judíos, feroces en sus conquistas. Para él, ellos eran basura. Y él no quería nada que ver con esa gente. Sin embargo, la Biblia le dice a Jonás, nos dice que a esa misma gente Dios envió a Jonás a ministrarle. Es una cosa cuando Dios nos manda a ministrar a las personas que amamos, ¿verdad? Es un placer. Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, me llamó a ser predicador, Él me mandó al pueblo hispano. Y con todo gozo yo le dije al Señor, amén. Esta es mi gente. Yo le amo. Es un privilegio poder ministrarle al pueblo hispano, porque son mi gente. Para mí fue un placer, pero para otros tal vez no es la misma cosa. Para Jonás no fue así. Jonás fue llamado a profetizar, a predicarle, a ministrarle a gente ajena, gente enemiga de él y de su raza. Vamos a ver un poco de la historia de Jonás. Vamos al estudio. En primer lugar, su persona. Vamos a ver letra A. Él es el que escribió este libro. Este libro es como una autobiografía de él mismo. Él mismo está hablando, está relatando lo que sucedió en su vida. Y gracias a Dios, por lo menos un hombre honesto, ¿verdad, hermanos? Porque por lo menos él describió sus luchas con Dios y con esta gente y con sí mismo. Pero sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Y el autor es Dios. Pero aquí vemos que el escritor de este libro se llama Jonás. Y número uno, no es un personaje mítico. Es un relato real. Esto es una historia real, contrariamente a lo que algunos predican y enseñan que él fue un personaje mítico. No, él era un hombre real, un hombre, un profeta de ese entonces. Su nombre se llama, número 2, Paloma. Y yo no sé por qué le llamaron Paloma, tal vez porque le gusta volar, ¿verdad? Le gustaba volarse de la presencia de Dios. Y eso es locura, ¿verdad? Nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Número 3, la Biblia dice que él nació en Gat Efer, una pequeña población cerca de Nazaret, situada en Galilea. Así que él vivía en esa zona de Galilea y pues él era judío. Su ministerio, él profetizó en tiempos de Jeroboam, el rey de Israel, cuando Israel fue dividido entre el norte y el sur debido a la guerra civil que hubo en Israel en ese entonces. Y vamos a ver que él era el profeta del norte. Él profetizaba en Israel. El número 2, su ministerio, profetizó en tiempo de Jeroboam, rey de Israel. Y número 2, profetizó en el reino del norte. En el reino del norte, la parte norte de esa zona. Su comisión, vamos a ver que este hombre profeta, hombre de Dios supuestamente, fue comisionado por Dios a predicar un mensaje de juicio a Nínive, la capital de Asiria. A Nínive, la capital de Asiria. Dios le dice, quiero que tú vayas a esta gente, tus enemigos, y que tú le prediques que les voy a castigar, los voy a juzgar por su pecado, con la posibilidad de que ellos se arrepienten de su pecado. Eso le cayó como una bomba, perdona que lo diga así, pero le cayó como una bomba a
a Jonás. Él no quería el arrepentimiento de ellos. Él quería el juicio de Dios. Él quería el castigo sobre esta gente tan cruel, sobre estos enemigos de Dios. Él no quería arrepentimiento para ellos. Nínive era una ciudad grande. Juan 4:11 nos dice que era bastante grande, fuertemente fortificada. Las murallas y una serie de fosos hacían que esta ciudad fuese casi inexpugnable, no se podía penetrar. Su ejército era conocido por su potencia, disciplina y ferocidad. Así que era una ciudad bastante pagana, una ciudad anti-Dios, anti-judíos. Y Jonás tenía fuertes sospechas, hermanos, número 2, de que Dios realmente tenía la intención de salvar a Nínive y de no juzgarla. Dios lo había enviado a él para que le predicara juicio contra ellos, pero él en su corazón decía, yo creo que Dios tiene otras intenciones. A mí no me pesa que Dios le castigue y los mande al infierno, pero yo tengo ciertas sospechas que Dios los quiere salvar. Y eso a mí no me gusta. Eso va en contra de mis criterios. Eso va en contra de lo que yo quisiera para estos enemigos de Dios, para esta gente, perdona la palabra, en su corazón tal vez maldita. Y él dice, yo no quiero eso para ellos. Y número 3, en vez de dirigirse hacia el este de la ciudad de Nínive, la Biblia dice que este profeta abordó un barco en dirección al oeste. Dios le dice, quiero que vaya por este camino, ve, predícale a esta gente que los voy a juzgar con la intención de que ellos se arrepientan, porque Dios es un Dios de amor, hermanos. A Dios no le agrada juzgar a la gente. Gente dice, Dios manda a la gente al infierno. No, Dios está tratando de ayudarlos a que no vayan al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno existe. Los que no conocen a Dios irán a ese lugar. Pero Dios está haciendo todo lo posible para evitar que esa gente vayan al infierno. Tanto que mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Pero aquí vemos que su actitud es una actitud, letra C en su estudio, su actitud tipifica a la nación judía en una condición rebelde, incapaz de testificar y sin voluntad de hacerlo. La actitud de ellos es que se vayan al infierno. ¿Qué nos importa a nosotros los enemigos de Dios? Bueno, a Dios le importa. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todas las razas. Dios ama a todo tipo de personas. Dios ama a las personas más nobles, las personas buenas, las personas bonitas, y Dios ama a los peores de los peores. Dios ama a los asesinatos, a los asesinos, a los homicidios, a los adúlteros, a los fornicarios. Dios ama a los homosexuales. Dios ama a las lesbianas, a los lesbianos. Dios los ama a ellos. Él no hace acepción de personas, pero sin embargo nosotros a veces como cristianos hacemos acepción de personas. A este me gusta, a este no. Este me cae con una bomba y este no. Y no, hermano, nosotros tenemos que amarnos todos los unos iguales, hermanos. No podemos ser, como se dice en la Biblia, nacionalistas. Yo me junto solamente con los puertorriqueños. Bueno, si ese fuera el caso, yo estuviera solo, porque soy el único puertorriqueño en esta congregación. Qué ironía, ¿verdad, amén? Yo me llevo solamente con los colombianos, yo me llevo con los mexicanos, me llevo con los dominicanos, hermanos, tenemos que llevarnos todos juntos. Para mí, yo, como Pablo dijo, ser todo a todo hombre, ¿verdad? En mi iglesia lo que tenemos son cristianos hispanos.
De todo un poco, amén, gloria a Dios. Me encanta esa idea de que no todos compartimos el mismo idioma, pero no necesariamente la misma cultura, ¿verdad, hermanos? Y algunos de ustedes hablan unas lenguas diferentes también, ¿verdad? Quechua, ¿qué es eso, quechua? Yo estaba orando con un hermano unos años atrás y empezó a hablar pensaba que estaba hablando en lenguas. ¿Qué es esto? Y cuando terminé, hermano, ¿qué usted estaba hablando? Oh, quechua, orando en quechua. Oh, guaraní. Tenemos con nosotros la familia, hermano Francisco y su esposa, Mirtita y la familia Colmán y la hermana. Ellos hablan otro idioma completamente distinto, guaraní. Y yo estoy tratando de aprender el guaraní. Lo único que conozco es opá. Se acabó. Porque cuando la hermana me trató de enseñar guaraní, yo dije, hermana, no quiero, no más, opá, ya no puedo. Pero todos tenemos diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes comidas que comemos, ¿verdad? Algunos de ustedes comen cuy. Alguien dijo que es rico, bueno, es rico. Otros de ustedes comen panza, o como mondongo, así se mondongo. Otros comen morcilla. Pero todos somos diferentes, pero somos iguales, ¿verdad? No importa lo que usted coma, no importa su cultura, no importa su estatus. Ante Dios todos somos iguales. Dios ama a todos. Y aquí vemos la actitud de este hombre, de este profeta. Él le tenía un odio a la gente. Con su actitud y acciones, Jonás reflejaba la actitud nacional de su país. Nosotros somos judíos. Y yo no le voy a ministrar a nadie más. Y especialmente a un enemigo de nosotros. Humanamente, mi hermano, tiene sentido. Humanamente hablando. Pero nosotros somos cristianos primero. Seres humanos segundo. Alguien me dijo hace poco, bueno, yo soy hombre. Usted sabe. Sí, pero usted es cristiano primero. Hombre segundo. ¿Me entiende? Sus apetitos, ¿verdad? Tienen que estar guiados por su cristianismo, no por su carne. No sé si usted me entiende. Pero nosotros tenemos que entender que el odio no debe formar parte de nuestras vidas. Jesucristo dijo que debemos, ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Amarlos y ¿qué más? Orar por ellos. ¿Verdad? Pero el diablo nos mete a nosotros en nuestro corazón debido a nuestra amargura, ese odio, ese enojo, y Dios dice que no debe estar en nuestras vidas. Los brutales asirios, con su potente máquina de guerra, eran odiados y temidos por muchas naciones, no solamente los judíos, pero incluyendo Israel. Jonás, que era un israelita patriota, también odiaba a este poder gentil. Su odio se mezcló con su temor de que Dios pudiese ser misericordioso para con los asirios, haciéndole resistirse al mandamiento de Dios y de ir allá. En otras palabras, él no quería que ellos conocieran a Dios. Y qué pena, ¿verdad, mis hermanos? Letra B, número 2. Él renuncia. Jonás trató de eludir el cumplimiento de la comisión que Dios le encomendó de ir a la ciudad de Nínive a exhortarle el arrepentimiento. Él no quiso y él no lo iba a hacer. El problema, mis hermanos, el problema de Jonás es que él carecía de una perspectiva divina. ¿Entienden? Nosotros todos tenemos que tener, como cristianos, tenemos una nueva perspectiva, o deberíamos tener una nueva perspectiva, ¿sí o no? Como cristianos nosotros ya no pensamos igual, deberíamos pensar diferente, distinto al mundo.
Jonás ha sido el único profeta, mis hermanos, en la Biblia. Jonás es único en este sentido. Él ha sido el único profeta enviado directamente a los gentiles y el único que trató de ocultar su mensaje. El único. De todos los profetas que Dios ha tenido a través de la historia, Jonás es el único más renuente con el mensaje y la misión que Dios le había dado a él. El único que trató de ocultar su mensaje a los que más necesitaban el mensaje de Dios. Jonás, como dicen algunos, era un gran paquete, mis hermanitos. Él era un hombre que, a pesar de que Dios lo había comisionado a predicar, a pregonar, mejor dicho, profetizar contra este pueblo, él era de todos los profetas el más renuente. Pero nosotros somos iguales, hermanos. Nosotros también podemos, sí, ese Jonás, tremendo punto, sí, pero nosotros también tenemos la misma actitud con nuestros vecinos y con personas que no nos gustan. Nosotros tampoco le traemos la palabra de Dios a ellos. Tampoco le hablamos, somos renuentes. Yo sé que algunos, tal vez muchos de ustedes trabajan con judíos, o mejor dicho, son sus patrones, porque la mayoría son nuestros patrones. Y usted dice, no, pero es que mi patrón es muy pesado, es que mi patrón, no hay quien le hable de Jesucristo. Y nosotros, en vez de intentar por amor a Cristo y por amor a ellos, ¿qué hacemos? Nos dejamos intimidar y callamos. Dios quiere que nosotros tratemos de alcanzar la comunidad judía. Bueno, pastor, nuestra iglesia, nuestra misión es Corona, es verdad, nuestra iglesia está ubicada en Corona, que es un país, podríamos decir, pero es un pueblo puro hispano, y los pueblos cercanos, Jackson Heights, Elmhurst, no Flushing, pero Jackson Heights, Elmhurst, East Elmhurst, y no Flushing tanto, porque Flushing es asiático, pero esta zona por aquí es pura hispana, y sí, Dios nos plantó aquí, y Dios quiere que nosotros alcancemos a esta gente, pero no solamente a esta gente, mis hermanos, a otros también. Nosotros no podemos tener solamente tratados en español, amén. Tenemos que tener tratados en inglés, en japonés, en chino, en árabe, en judío. Porque Dios quiere que nosotros alcancemos al mundo para Cristo, no solamente en nuestro núcleo, nuestro lugarcito aquí. El domingo pasado tuvimos un misionero con nosotros, ¿se acuerdan, mi hermano? Y él está en el Perú, pero él no se concentra solamente en Lima, él va a la selva, a la gente pagana, a los que están en otras zonas, y porque él tiene una perspectiva divina. Él sabe que nosotros como cristianos tenemos que alcanzar no solamente nuestra gente, tenemos que alcanzar a otra gente también. Yo no hablo inglés, no importa, entrégale un tratado de inglés a su amigo, a su vecino, ¿qué le parece? Las características de este libro, mi hermano, página número 2 en su estudio. No es típico, este libro no es típico, es diferente totalmente de los escritos proféticos. Sabemos que Jonás está en el género de profetas menores. Es un libro profético, pero no es profético en el sentido en que se suele hablar de los demás libros de este género, pero que son una colección de oráculos proféticos. Pero el libro de Jonás se presenta más bien como una sencilla narración de la comisión de Dios al profeta y a nosotros. Porque nosotros como cristianos somos llamados, somos comisionados con el Evangelio de Cristo, ¿sí o no? Claro que sí. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de estar prestos para el Evangelio, para predicar el Evangelio a todo el mundo, mis hermanitos. Ustedes, nosotros somos profetas, evangelistas. No, es el trabajo del pastor, es el trabajo del misionero. No. La gran comisión fue escrita a nosotros.
Y nosotros tenemos que ponerle empeño a esta realidad y tenemos que hablarle a otros de Cristo. No solamente a nuestra gente, a todos. Este libro es una narración de la comisión de Dios al profeta el profeta renuente. Letra B, es único. Este libro es único. Es de notar que el libro de Jonás es el único libro que gira en torno al pueblo gentil. El único libro que gira en torno a los inconversos. El tema de este libro es el amor de Dios hacia los inconversos, las personas perdidas. Es diferente, letra C. A diferencia de los otros libros proféticos, Jonás enfatiza el mensajero más bien que el mensaje. Lo que el libro de Jonás nos está enseñando es cómo no ser un profeta. ¿Me hago entender eso, hermano? How not to be a prophet. En otras palabras, el libro de Jonás nos está enseñando el mal ejemplo de uno que debe estar promulgando el evangelio o el mensaje de Dios a otros. Él es un mal ejemplo para nosotros. Letra E tiene un mensaje. El propósito principal del libro es mostrar a los hijos de Israel que Dios ama a los gentiles así como a los judíos y desea que se salven. Este relato fue escrito para corregir el estrecho nacionalismo de los israelitas. Y nosotros, hermanitos, tenemos esa misma enfermedad, esa misma dolencia. Nosotros pensamos que los hispanos somos los únicos que estamos en el mundo, ¿verdad? A veces vivimos en nuestro pueblito, todo se gira en torno a nuestro idioma y vivimos aquí y nos olvidamos que hay personas de otras razas viviendo con nosotros. Y ustedes tienen amigos, y ustedes tienen no familiares, porque tal vez familiares tienen familiares, pero tenemos muchos amigos que no son de nuestra raza, que no son de nuestra nacionalidad. Sin embargo, Dios nos exige a nosotros que le alcancemos a ellos con el evangelio de Cristo. Yo soy igual, hermano. En mi carro, la mayoría de los tratados que yo tengo son en español. Hace poco me dio una vergüenza, entablé una conversación con una familia americana, porque ustedes que me conocen, cuando yo estoy afuera, yo hablo con quien sea, ¿verdad? Amén. Y entablé una conversación y yo le quería dar un tratado, hermano, no lo tenía en inglés, tenía unos cuantos en español y amén, gloria a Dios por eso, por lo menos tenía unos cuantos en español, ¿verdad? Pero no tenía ni uno en inglés. Y me dio una vergüenza y mi tarjeta de todo en español. Tenemos que cambiar esa mentalidad, mis hermanitos, ¿verdad? Yo tengo que cambiar esa mentalidad. Nosotros tenemos que alcanzar no solamente a los hispanos, pero a todos, para la gloria de Dios. Así que el mensaje de este libro es, el principal, es demostrar a los hijos de Israel y a nosotros, que nosotros no estamos solos, tenemos que alcanzar a otros para la gloria de Dios. Pero a veces nuestra amargura, nuestra ¿cómo se dice? La palabra que estoy buscando es nacionalismo. Somos racistas. Creemos solamente en nuestra raza y no pensamos en otras personas. Letra F contiene muchos milagros. Este libro registra una serie de milagros: la calma de la tempestad en el mar, capítulo 1, versículo 15, la provisión del gran pez y la preservación de la vida de Jonás en el vientre, capítulo 1, versículo 17, la devolución de Jonás a tierra, el pez lo vomitó, la preparación de la calabacera, 4:6, el gusano que se la comió, 4:7, y el viento y la salvación de los ninivitas. Eso fue un milagro, hermanos. Vamos a ver. El contenido, vamos a terminar aquí. Este libro se podría dividir en dos partes: la primera comisión y la segunda comisión. La primera comisión de Jonás
trata la misericordia de Dios hacia Jonás. La primera parte, la primera porción del libro trata como Dios trata como el mensajero. Con el mensajero. Vemos que la primera comisión de Jonás trata la misericordia de Dios, la desobediencia de Jonás al mandato de Dios, capítulo 1, versículo 1 al 3. El castigo de Dios ejecutado, capítulo 1, 4 a 7. Porque siempre y cuando nosotros somos renuentes con Dios, ¿verdad? Él nos va a disciplinar. ¿Sí o no? Los cristianos pensamos que vamos a salir con la nuestra, con la suya. No, yo soy muy lindo. Yo soy muy importante. Yo soy muy... yo soy muy importante para Dios para que Él me castigue. La disciplina de Dios no está exento a nadie, mis hermanos. Y vemos aquí que Jonás dice, I'm not going to do it. No lo voy a hacer. And you can't make me. ¿Verdad? Como los niños rebeldes. ¿Qué nervio tiene un niño de 2 pies diciéndole a un hombre de 7 pies o 6 pies, I'm not going to do it. Yo no lo voy a hacer. Mis hijos trataban eso conmigo y yo siempre les amenazaba a mis hijos, yo soy más grande y más fuerte que tú. Así que o a la buena o a la mala. Pero el hombre trata de decir, I'm not going to do it. Yo no lo voy a hacer. Mis planes no concuerdan con los tuyos, Dios, y yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y Dios dice, oh yeah. En inglés, porque Dios es americano, ¿verdad? No. Dios dice, oh sí, we'll see, veremos. Y Jonás recibió el castigo de Dios, se lo tragó un pez. ¿Qué castigo, hermanos? 3 días, imagínense, la peste en el vientre, en el estómago de un pescado y el pescado comiéndose otro pescado y mejor está muerto. El problema era que estaba vivo en el vientre. Y castigando, Dios los castigó bien 3 días. Vemos el paralelo entre Jesucristo también en el Nuevo Testamento, Jesucristo en el vientre de la tierra. Pero vemos aquí el castigo de Jonás, vemos la oración de Jonás. Jonás se pone ¿a qué? Perdóname, Señor, perdóname. Sí, perdóname. Y Dios hace ¿qué? Lo libera. Vemos la oración de Jonás, la liberación de Jonás. Así que la primera parte del libro trata con Dios, tratando con este renuente y cabeciduro profeta. Y como Dios lo tiene que castigar y le tiene que decir, I'm the boss, yo soy el jefe. Dios tuvo que explicarle de forma dura, fuerte a Jonás que Dios es el jefe. Y Dios tiene la última palabra. Y hermanos, usted y yo tenemos que aprender eso, que Dios tendrá la última palabra con nosotros. Usted tal vez es cristiano y dice, yo no voy a hacer lo que Dios quiere pedir. Yo voy a vivir mi vida, guiar mi vida a mi manera. Y Dios dice, no, yo tengo la última palabra. Tú vas a guiar tu vida como yo te exijo o vas a tener que enfrentar las consecuencias. Y usted dice, yo no soy cristiano, así que no me aplica a mí. Yo voy a hacer lo que a mí me parezca porque Dios no es mi Dios. A mí no me importa. Usted sabe que, mi querido amigo, si esa es su actitud, tiene que entender que Dios tendrá la última palabra. Cristiano o no cristiano, aunque la Biblia dice que toda rodilla, ¿verdad?, se doblará ante la presencia de Dios. Yo no soy cristiano, no importa. Usted tendrá que rendirle cuentas a Dios algún día. La segunda parte, y aquí terminamos, es la comisión de Jonás, trata la misericordia de Dios hacia Nínive. Número 1, la obediencia de Jonás. Jonás renuentemente obedece a Dios, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Dios quita su mano de castigo. Número 2, el castigo de Dios es evitado. Número 3, la oración de Jonás, una vez ora llorando, quejándose. Qué pena que se salvó toda la nación. Usted ve la locura de un hombre que no camina con Dios, hermano. Usted puede ver la locura de un cristiano que no camina con Dios.
Dios sana la nación, hasta el rey de Nínive se quitó su rostro, se rascó y se humilló ante Dios y le pidió hasta las vacas y los animales. Él dice, quiero que todos se arrepienten. Eso es un milagro de Dios, hermano, un avivamiento. Y en vez de decir que Dios se salvaron, ¿qué está haciendo Jonás? A mí no me gusta. A mí no me gusta que... ¿Por qué? ¿Por qué los tuviste que salvar? Pero eso pasa cuando un creyente se aleja de Dios. Le entra la locura en su corazón. Y número 4, la censura de Jonás. Dios censura a Jonás, le dice, lo castiga, no lo castiga, pero lo censura. Dice, Jonás, tú estás loco. Tú estás fuera de sí. Y la semana que viene vamos a ver, hermanos, algunas cosas acerca de este libro y del problema de la amargura, porque esa era la dolencia principal de Jonás. Su corazón estaba amargo. Déjeme darle esto si terminamos. Anoten esto, no está en su bosquejo. Algunas lecciones que podemos aprender de este libro y lo vamos a aplicar la semana que viene. Número 1, es imposible esconderse de Dios. Amén. Dios está en todas partes. Número 2, no hay límites en lo que Dios pueda hacer para llamarle la atención a sus siervos. Usó un pez con Jonás. ¿Qué va a usar con nosotros? Número 3, el fracaso no siempre descalifica a uno del servicio a Dios. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad para servirlo. Yo lo hubiese botado y me busco otro. Pero Dios, en su misericordia, lo usó. Número 4, la desobediencia en la vida de un cristiano siempre lo lleva al dolor y al castigo. Número 5, el patriotismo nunca nos debe separarnos del plan de Dios. Número 6, no es el mensajero, sino el mensaje que cambia almas. Dios puede usar un renuente cabezón, perdona la palabra, un renuente desobediente como Jonás para llevar a cabo sus propósitos, le puede usar a usted. Número 8. Número 7. No podemos esperar que Dios bendiga nuestros planes si no son conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tú te quieres ir a España, pero Dios quiere que te quedes aquí. Dios quiere que tú te quieres ir para este lugar, pero Dios quiere que te vaya a ese lugar. ¿Me entiende, hermano? La voluntad de Dios tiene que ser lo principal en nuestras vidas. Número 8. Es locura trazar nuestros planes y esperar que Dios se amolde a ellos. Que hay un refrán. El hombre propone, pero Dios dispone. Siempre dispone Dios. Especialmente en la vida de un cristiano. Número 9. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39. Número 10. Dios está preocupado por el bien espiritual de toda la gente. No solamente los hispanos. Amén, hermanos. Número 11. Dios ama a los gentiles, así como a su pueblo Israel. Y esas son las lecciones que para la semana que viene vamos a estudiar. A mí, hermanos, gracias por su atención. Le quiero dar una tarea que para la semana que viene yo le estoy pidiendo que ustedes lean el libro de Jonás. Le va a ayudar bastante a entender este sermón la semana que viene. Son 4 capítulos. Yo creo que en 10 minutos se puede leer el libro de Jonás. Le doy este reto, ese desafío. Next week, read the book of Jonah, el libro de Jonás, para poder entender un poquito mejor el sermón de la semana que viene. ¿Ok, mis hermanitos? Y hermanos, si hay una raíz de amargura en su corazón, pídele a Dios que se le quite. Porque la Biblia dice que nos contamina nuestras almas. ¿Ok? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra.
Señor, perdónanos porque a veces nosotros mismos como cristianos tenemos la misma actitud con nuestros vecinos, con nuestros enemigos, con personas en el trabajo que nos molestan, nos irritan, y nosotros no le queremos comunicar el amor de Dios a ellos, mucho menos el Evangelio. Yo te pido que tú nos ayudes, Padre, a quitar esa actitud de nuestros corazones. Ayúdanos a entender que tú amas a todos, a los más pesados, a los más difíciles, al patrón más iracundo, al esposo más cabezón y más renuente, a la esposa más desobediente, al hijo más desobediente, al hijo más rebelde, al familiar más difícil, al vecino más pesado. Tú los amas a todos. Y ayúdanos, Señor, a aprender esa dinámica de amarnos los unos a los otros y tolerarnos los unos a los otros. Te pido que tú pongas en nuestros corazones ese deseo de alcanzar la comunidad, no solamente la comunidad hispana. Te damos gracias, Señor, por Corona, por este pueblo. Te damos gracias por nuestra gente, los hispanos, Señor, gracias te damos. Pero ayúdanos a entender que no podemos solamente poner la vista aquí, pero tenemos que tratar de alcanzar a otra gente que es ajena a nuestra cultura, a nuestro idioma, porque tú amas a todos, Señor. A los americanos, a los italianos, a los alemanes, a los polacos, a los africanos, a todos, a los árabes, a los judíos, a los hindúes. Tú creaste todos los hombres. Tú creaste este mundo, Señor, y tú amas a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo. Así que ayúdanos a tener esa mentalidad en nuestros corazones, en nuestra mente, esa mentalidad de alcanzar a todos para Cristo.